Estás en el lugar correcto para conocer tips de emprendimiento. Hola emprendedores, ¿cómo están? El día de hoy vamos Hola. Hola. El día de hoy vamos a tratar el tema de... El tema de los cambios que ha habido en la reforma a lo que existía, que se llamaba outsourcing. Ok, la nueva reforma de outsourcing. Así es. Para todos los que caigan en este supuesto, pues sepan qué hacer. Yo la verdad no sé nada, pero por eso mi socia Miria nos va a decir todo lo relacionado al tema. Pues vamos a empezar a platicar acerca de lo que era el outsourcing. Legalmente, a partir del mes de abril de este año, Sí, eh, con la modificación a la Ley Federal del Trabajo, deja de existir esa figura. Por lo tanto, no puede existir como tal lo que es el outsourcing, o como era conocido, que era la subcontratación laboral. ok. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, si explicamos un poquito cómo estaba el término o a qué hacía referencia cuando era subcontratación laboral, Sí, era cuando teníamos dos empresas. ok, ¿Sí? La primera empresa era la que tenía todos los empleados, y estos empleados le prestaban sus servicios a otra empresa al 100% de manera general, global, y estaban totalmente dedicados a las operaciones de esta empresa. ok. ¿Sí? O sea, es como una empresa comercializaba Sí, y otra empresa que tal vez podría ser de los mismos socios o de otros socios, prestaban servicios de nómina exactamente. para todas las personas que trabajaban dentro de esa comercializadora. Exactamente. Ok, Digamos que esta empresa, la comercializadora, era la que hacía toda la operación de la venta del producto, de la manufactura, ujú, pero dentro de esta empresa o de este RFC, de esta razón social, no existían empleados. ok, Los empleados se encontraban en otra empresa. Entonces, eso sí. era lo que se llamaba outsourcing, ya que todos estaban vinculados a esta empresa trabajando. Que a lo mejor no forzosamente, pero sí había pequeños outsourcing, como a lo mejor el outsourcing de mantenimiento o el outsourcing de otras actividades, no toda la nómina, ¿no? Exactamente. Pero ahora con esta reforma pues afecta a todo, por decirlo así. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, este tipo Sí, de, de procedimiento para el manejo de la nómina, pues ya totalmente queda eliminado, desaparece. ok. Y entonces ahorita nos enfrentamos a hacer esa transición que había estado con fecha 1 de agosto, pero por todos los trámites que implican, pues dieron una prórroga, perdón, y a partir del 1 de septiembre, pues Sí, entrará ya en vigor, y debieron las empresas hacer todos los cambios necesarios para empezar a para trabajar regularse. con la nueva forma. Ah, ok. Pero, por ejemplo, ¿qué se está tratando de evitar o cuáles eran las desventajas de tener un outsourcing así? O sea, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué surgió toda esta reforma? Pues Para entender un el, poquito más el contexto. la situación Ujú. principal era que, como tal, las utilidades, ven que estábamos platicando que eran dos empresas, las Sí, utilidades se encontraban dentro de esta empresa, dentro de la empresa que comercializaba, la que ajá, tenía las operaciones. Y en esta empresa, pues la utilidad, digamos que estaba sí, regulada de cierta manera, ok, porque como tenía, digamos que una cierta base de cálculo de acuerdo a las actividades que realizaba, no era la misma utilidad que tenía esta empresa. Entonces, de cierta manera, los trabajadores pues nunca se veían beneficiados por la utilidad de la empresa real que hacía la operación. mm, Entonces, ahorita, al pasar a la empresa real, a la que realmente hace el las patrón, operaciones, ajá, entonces pues las utilidades, los trabajadores ya van a recibir estas utilidades. Eso ok, sería como por una parte, sí, por la parte de de trabajadores, reparto de de utilidades, reparto de utilidades. ajá. Y la otra parte, la situación era que, como sabemos, pues la nómina no genera un IVA. Entonces, Aunque lo sacas de tu flujo de efectivo de cada mes, ajá, pero para el pago de impuestos, pues ujú, es un gasto que las empresas tienen, pero que no se ve reflejado en un IVA, como cuando gastan gasolina o cuando gastan papelería, que sí sí, genera un IVA. Entonces, ya, la otra situación que pasa es que antes estas empresas, al facturarle a ellas, le facturaban, esta empresa tenía que hacerle una retención, pero su nómina iba, como era un servicio, ya llevaba un IVA. La que se quedaba sin IVA era esto. Entonces, ahorita
esa figura pues ya también desaparece y el IVA ya no se va a poder traspasar, o que se hacía anteriormente, se traspasaba de esta empresa a esta, y esta era la que se quedaba sin el efecto del IVA en la nómina. Ahorita el efecto ya real va a estar dentro de la empresa que se dedica a comercializar. O sea, va a seguir sin tener el IVA de ese gasto. Exactamente. Ok. Sí, porque pues la nómina no genera No se ningún genera IVA. un IVA. Entonces Ok. esos son como que los dos puntos. Sí. Y pues ahorita, por ejemplo, digamos que tenemos tres supuestos. Los que estaban como tal al 100%, como les explicaba ahorita, lo que era la subcontratación laboral, Sí. los que entran dentro de la nueva categoría de empresas que prestan servicios especializados, ajá, y los que no entran. Entonces, por ejemplo, vamos a platicar un poquito de esos tres aspectos. El primero de ellos es lo que les decía, quien realmente toda su nómina estaba prestada a otra empresa. Uh-huh. En ese caso, pues ahorita lo que tienen que hacer es realizar el cambio de los trabajadores de esa empresa a la que realmente realiza las operaciones. Y lo importante aquí es que se haga a través de una sustitución patronal. Okay. Es decir, si esta empresa no tenía un registro en el Seguro Social, uh-huh, es necesario que se dé de alta, que realice todos los trámites y avise al Seguro Social que los trabajadores de esta empresa pasan de manera, ¿cuáles? Bueno, a lo mejor no todos, pero la mayoría sería pasar íntegros a esta a través de una sustitución patronal. Esto quiere decir que a los trabajadores se les debe de hacer válida su antigüedad porque realmente trabajaban en esta empresa, uh-huh, y se están pasando a otra empresa, pero realmente va a ser la misma, con otra razón social, pero la misma a la que prestaban el servicio. Entonces, esa sustitución patronal ante el IMSS va a hacer que los trabajadores mantengan su antigüedad laboral desde que iniciaron en la empresa original. Entonces, okay, ese es uno de los puntos que tendrían que regular, que modificar las empresas que tenían el outsourcing completamente. Ese es como el primer caso. Sí. El segundo caso, ajá, va a ser de aquellas empresas que realmente sí prestan un servicio especializado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, empresas que sí, por sus características, sí son actividades especializadas, ajá, y que prestan a diferentes empresas que no están al 100% en una empresa, sino que su personal atiende a varias y que realmente okay, su giro es dar ese servicio de manera especializada. Vale. Entonces, okay, aquí lo importante es que surge la nueva plataforma o un nuevo registro que es el REPSE. REPSE. ¿Registro de qué será? Es el registro de prestadoras de servicio especializada. Entonces, como su nombre lo dice, pues son aquellas empresas que van a prestar servicios de manera especializada. Uh-huh. Esto está regulado en el nuevo artículo con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 13. Y ahí vienen pues las especificaciones de qué se considera o qué empresas deberán de inscribirse en el REPSE. Okay. Entonces, como les contaba, pues el REPSE, que sería el segundo punto, son las empresas que sí caen en esta prestación de servicios especializados y que pues tendrán que registrarse. Este registro pues será una manera de tenerlas identificadas de cuáles son las empresas que prestan sus servicios. Uh-huh. A varias empresas, que ese, uh-huh, es, digamos, como que los caracteriza. Ajá, ok, sí. Y lo importante es que para que se considere que una empresa tiene que registrarse en el REPSE, uh-huh, es necesario que sus trabajadores, como decíamos, esta empresa que es la que presta a los trabajadores, uh-huh, queden, o sea, los preste a otra empresa, pero que la otra empresa sean los que quedan subordinados a la otra empresa. Es decir, que la empresa original no va a indicar qué es lo que tienen que hacer los trabajadores, sino la nueva empresa, o sea, uh-huh, la otra empresa a las que va y presta el servicio, son las encargadas de decirle cuáles son las actividades que van a desempeñar, cuáles son las funciones. Okay. Sí, es como si yo no te pusiera personal, pero yo no le doy órdenes. Exactamente. Sino va a seguir las órdenes de quien contrata. Exactamente. Okay. En este caso, entonces... Es el segundo puesto. Es el segundo supuesto. Entonces, en este caso, sí la empresa tendrá que registrarse. Okay, dentro de los requisitos es que obviamente debe tener trabajadores en el IMSS, uh-huh, registrados, aunque sea uno, porque si no tiene trabajadores, pues no lo puede hacer. Sí. Deberá de sacar sus reportes y estar al corriente en pagos de contribuciones del SAT.
Ujú. del IMSS y del Infonavit. Entonces, Ok. dentro de los documentos y que se Sí, tienen que los subir a la requisitos. plataforma, los Ajá. requisitos, será inicialmente esta información. Sí. Ahora, por ejemplo, un punto importante Ujú. es que la empresa que le va a prestar esta, que es la que va a varias empresas a prestar los servicios especializados, no debe de tener el mismo objeto o la misma actividad que realice la empresa a la que le presta. Es Va. decir, por ejemplo, veamos, una empresa que se dedica a la vigilancia, le da que se da muy común, ¿no? Servicio de vigilancia a otras empresas. El personal de aquí va a ir a las empresas a cuidarlas, ¿no? Pero no puede ir a cuidar a una empresa que De se dedica a lo vigilancia. mismo, de vigilancia. Sí, o sea, Entonces, sí, ok. No puede ser el vigilante de la empresa que se dedica a la vigilancia. exactamente. No Entonces, puede ser. no puede ser. Si Ya. está en ese supuesto, no puede registrarse como REPSE. ¿Sí? No O puede sea, más registrarse. bien dejarían de trabajar. Se rompería la relación laboral. Exactamente. Si Ahora, existe actualmente una situación así que sí, se considera que esta empresa, sí, la empresa que presta el servicio, sí. si es o si se va a registrar, Ujú. no le puede dar servicio a otra empresa que tenga Sí. la misma actividad. Esa la tenemos que revisar tanto en la página, bueno, En las en actividades las del SAT. actividades del SAT como en su objeto, en el caso de que sea persona moral, Ajá. en su acta constitutiva como objeto social o De las de actividades que las, tiene dadas en la notaría. exactamente en la acta. Ah, ok. Uh-huh. Ok, ok. Entonces, ese es otro de los requisitos. Y bueno, con esta información, pues se tendrán que registrar. El registro dura 3 años. Ujú. Se tiene que subir la información y en un plazo más o menos de 20 días les informarán si quedó el registro o no. Ok. Entonces, de hecho, esa fue una de las causas porque pues la plataforma no estaba al principio funcionando muy bien y como había que pues irse adaptando, ¿no? A este Qué raro, qué nuevo, raro. a este nuevo Sí, sistema, pues dieron un poco más de plazo. Entonces, sí. por eso entra hasta el mes de septiembre. Ah, va, ok. Ujú. Sale. Ese es entonces el segundo supuesto. Sí, y por ejemplo, es importante analizar, o sea, como les decía, el punto principal es, yo voy y le presto mis empleados, ¿no? Se los presto. Pero a lo mejor hay empresas que, un ejemplo, ¿no? Se dedica a hacer limpieza de vidrios. Entonces, yo tengo que ir a sus instalaciones Ujú. a hacerle la limpieza de esos vidrios, Sí, ¿sí? Pero va a ser con mis herramientas y va a ser, va a ir, lo va a hacer y digamos se regresa, ¿no? No sí. tiene como una vinculación directa con la empresa a la que va al edificio donde va a limpiar los vidrios. En ese Sí. caso no entra en En Reps. REPSE y Ok. ese es el tercer supuesto. La tercera parte es ver y analizar qué empresas sí y qué empresas no. En este caso, por ejemplo, cuando tú prestas nada más un servicio, Sí, o lo prestas el servicio, en el caso, por ejemplo, de lo que son abogados, contadores, pero el servicio lo prestas, si es un servicio especializado, pero tú lo prestas dentro de tus oficinas, con tus recursos, con tu personal, entonces no tienes la obligación de registrarte. ujú. Y sería el tercer supuesto, lo que les Ok, comentaba. Ahí en ese sí. tercer supuesto, lo importante es dejar claro que las condiciones en las que tú tener un contrato Ok, ya con tu depende del cliente, contrato y del detalle que le ajá, metas. Ajá. tener un contrato donde quede especificado, o sea, que cuáles son las características de que pues no son subordinados, de que se prestan en mi propio lugar, Sí, que se prestan con mis recursos, con mis sí, herramientas, para que tú tengas el soporte y que al momento también de tu cliente sí. esté seguro que el tipo de servicio, de prestación de servicios que tú realizas no requiere el que esté registrado. ¿Cuál es la importancia de dejar eso claro con los clientes? Que en el caso de que sea una empresa que tenga la obligación de registrarse en el REPSE y no lo haga, para la Ujú, persona que está contratando el servicio sería un gasto no deducible. ujú. Entonces, en cuestiones fiscales, pues sí es importante tanto para el cliente como para el Que proveedor del prestador de servicio. servicio Ajá. tener claro si entra o no entra Ujú. para que también los clientes estén tranquilos, estén seguros de que su gasto va a ser deducible y no Ok, tengan ese problema. ok. Entonces todo depende de cómo esté construido el contrato de prestación de servicios, bajo qué Ujú. condiciones, y obviamente eso también que empate con la factura, porque si la factura de cuando tú expides la factura de prestación de servicios no viene
especificado qué es lo que vas a estar haciendo, si es por un periodo determinado o es por ciertos conceptos, ahí también puede darse cuenta el SAT que no lo estás haciendo bien o que debiste estar en el REPSE. Exactamente, sí. Por ejemplo, si es un mantenimiento de Ajá, manera periódica, sí te sí, tienes que registrar, ¿sí? Porque estás realizando una contratación, no directamente los pones al servicio, pero sí es de manera eh, permanente, por así decirlo, porque es constante. Es por ejemplo, mejor mantenimiento a equipo de cómputo, ahí sí se tendría que registrar. ok, ¿Ok? Entonces, sí es importante que cada persona analice cuáles son las actividades, cómo las realiza, y a lo mejor son actividades que tú te dedicas a tres aspectos, ¿no? sí, Tres áreas. A lo mejor una sí entra en REPSE y dos no. Entonces, sí es importante analizar cada caso en específico ujú, para ver si se tiene la obligación o no. Y la otra mm, cosa importante que comentabas sí, es acerca de la facturación. Antes es importante tener cuidado porque a veces facturábamos, ¿no? Y era muy común para todo lo que era outsourcing agarrar la clave. Ven que sí, cuando se factura se pone un número del SAT de acuerdo a la sí, actividad, bueno, de acuerdo a lo que estás vendiendo, lo que estás facturando. sí, Entonces era muy común antes de servicios administrativos. ujú, Realmente, ese rubro pues ya quedó como que vetado, vetado, ok, exactamente, ya no se debe sí, de ocupar porque realmente eso se puede prestar, o se debe tener cuidado porque eso se puede prestar a que se malinterprete qué servicios realmente estás prestando. Entonces, por ejemplo, a lo sí, mejor, porque está muy abierto, ¿no? Entonces ahí se pueden ajá, meter muchos supuestos. exactamente. Entonces, Ya, lo importante es analizar cómo facturamos también y sí, verificar, a lo mejor, como yo doy un servicio, vamos al ejemplo, ¿no? A lo mejor de vigilancia, sí, pues ahí sí tengo que especificar, ¿no? O sea, que las características, pero cuando no es así, decir, bueno, yo pongo los materiales no como conceptos antes, servicio de mantenimiento, sino ahora sí poner las características de ese mantenimiento sí, y cuando no se repse, sí poner de manera detallada mano de obra, cuánto fue ujú, y cuánto fue de los insumos que se ocuparon. Entonces, ya, sí es importante tener eso en cuenta y no dejarlo tan general para que quede especificado que yo estoy poniendo la mano de obra, yo los estoy poniendo insumos. los insumos y entonces no caigo en Ujú, REPSE. Entonces, lo que decía es importante que ahora en el sí, momento de facturar, si eres REPSE, pues pongas, ¿no? Que estás facturando el servicio especializado, pero si no lo eres, especificar de manera separada sí, cuánto es lo que estás cobrando por la mano de obra y cuánto estás cobrando por los insumos o lo que tú te dedicas a o utilizas para realizar ese servicio. ok. Y creo que ahí está un poquito confuso. No sé si, o sea, no confuso, sino que tiene mucho detalle. Entonces, no sé si podamos hacer otro video donde explicamos dedicado a lo mejor a ese tercer supuesto que creo que está más complejo, Ok, sí, sí, ¿no? creo que sí. Podemos, yo creo que platicar un poquito más a detalle, a lo mejor unos ejemplos más claros de claves y todo, podemos platicar así, Sí, de cuáles serían las claves. va. Y también platicar un poquito más sobre ya el registro, o sea, qué implica Ah, todo ok. estar ¿Cuáles son todo lo que necesitas para registrarte para en Reps? registrarte en Reps. Ujú. ¿Sí, te late? Sí, claro Y que sí. ahorita platicamos como de los tres supuestos generales. Generales, sí, los puntos más importantes. Ok, entonces, pues para todos los emprendedores que sus actividades parezcan que están en este rollo, si tienen dudas, acuérdense de dejarnos sus comentarios y estar pendientes de los demás videos, que yo creo que salen bien otros dos videos Ujú. o uno más, donde hablemos de todo De lo todo que lo que falta de falta. tercer supuesto y de cómo darse de alta en el REPSE, ¿no? Claro que sí. Sale. Bueno, pues cualquier duda, Sus háganosla llegar. comentarios, Sí. síganos en nuestras redes sociales. Gracias, Bye. bye.